comunitario, como sabéis, es una narrativa muy de moda, ¿no? Y cada vez más de moda, y también una reacción a los tiempos que vivimos. Entonces, lo sabemos que de tanto repetir se pierde sentido, significado y se esvacía muchas veces la fuerza de estas posibilidades. Al mismo tiempo estamos viviendo muchos cambios en simultáneo que redefinen este tipo de ideas y de conceptos, porque las dinámicas y de organización social son otras y muy definidas, muy distintas también de contexto para contexto. Entonces, o que sentía muchas veces que la arte participativa y la arte comunitaria, y haciendo ya una distinción, que la arte comunitaria es una arte que a partida tiene una relación entre artistas profesionales y no profesionales en todas las fases del proceso creativo y no apenas en algunos momentos, y por tanto es una arte muy imprevisible, que es muy difícil en el inicio de los procesos asumir cuál será el resultado final. Y cuando hablamos de arte participativa, y podemos conectar más en un contexto anglosaxónico a los años 60, a los movimientos sociales de los años 60, y cuando hablamos de arte participativa, más de los cambios de los años 80 también, estamos hablando de la misma forma relaciones entre artistas no profesionales y profesionales, y a mí me gusta de llamar artistas a los dos, y no artistas y comunidades. Entonces, la arte participativa, la idea es que tiene muchas veces el proceso predefinido y los artistas no profesionales no tienen una acción directa en la tomada de decisión en todo el proceso creativo. Entonces, no es diabolizar la arte participativa, hasta porque en este momento, de la forma como estamos organizados socialmente, cuando proponemos un trabajo más comunitario, las personas se asustan y lo sienten como muchísimo exigente, porque es realmente, y porque es muy fuera de toda la experiencia cotidiana que tienen. Entonces, yo pienso que incluso hay lugares que es interesante empezar por una forma más participativa hasta llegarnos a lo comunitario, pero es importante distinguir, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y no podemos decir que se hace de la misma forma. Por otro lado, la idea de práctica, no de arte como una idea cerrada y orientada para el resultado y objeto artístico, pero la idea de práctica artística como algo que es experimental, donde estamos buscando cómo hacerlo de otra forma, una experimentación que es colectiva, una idea de Umberto Eco de obra abierta, donde podemos construir otros sentidos, otras estéticas, donde buscamos otros dispositivos de relación con los públicos, probablemente dispositivos más intimistas o que nos permiten estar en otros modos de relación. Me parece también algo muy importante. ¿Cómo trabajamos en las prácticas artísticas la sobriedad y la solidaridad? Cosas que muchas veces no están presentes en el ámbito del arte. Muchísimas veces no están presentes, ¿no? Entonces, hablamos mucho más de cómo se genera un recurso artístico para la comunidad y se comparte este recurso y no se encerra este recurso dentro de las micropolíticas de un pequeño grupo, que rápidamente se torna un grupo, o se puede tornar como un grupo un poco elitista dentro de la comunidad. Entonces, me interesa mucho cómo redefinimos todos los días hoy esta idea y por eso optar mucho más por la idea de práctica artística. Además, tengo defendido mucho que este tipo de prácticas son la vanguardia de la creación artística contemporánea. Entonces, los artistas tienen un problema, que es
intentar entender cómo traer la dimensión participativa y comunitaria para la creación artística. Y los políticos tienen también un problema, porque desde estos colectivos podemos experimentar como que una especie de laboratorios de participación cívica y política, como experimentando otras formas de nos conectarnos, decidirnos cosas en colectivo, vivenciarnos la pluralidad y la importancia de refletir sobre las cosas, pero también la importancia de acción, como que nuestros cuerpos están en acción. Yo creo que al final ya estamos entrando en el tema central, porque de alguna manera, ¿no? Por cierto, aquí el libro está para ser vendido, ¿eh? No solo para ser explicado, aquí estamos para vender el libro, ¿no? Que es la relación entre estas prácticas y la idea de lo político, la política, la politización, ¿no? Creo que ya estabas entrando de lleno en el tema, pero para mí es uno de los grandes aportes del libro, va por aquí, incluso para reflexionar sobre los problemas, los retos a los que nos enfrentamos desde diferentes puntos de vista. Con esto me refiero a que, como decías ahora, ¿no? Las prácticas artísticas comunitarias van ganando espacio en la agenda política, en la agenda cultural, se recurre, ¿no?, a ellas, a este manto, ¿no?, de apoyo a lo comunitario, pero muchas veces es básicamente cesión de responsabilidad, dejo que alguien se encargue de lo que es la gestión de un espacio cultural, pero me quedo yo como institución con el poder, con los recursos, y por lo tanto me desresponsabilizo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, también lo planteabas ahora, ¿no? Desde los espacios de trabajo comunitario, de los proyectos y las prácticas, muchas veces creo que cuesta entender la responsabilidad pública que se tiene sobre una comunidad, sobre una sociedad, sobre una ciudad. Es decir, difícilmente, ¿no?, podemos escapar, cuando hacemos una práctica artística comunitaria, a la idea de la equidad, la búsqueda de la diversidad, de la igualdad. Es decir, no podemos solo concentrarnos de manera autorreferencial en lo que somos. Y en ese intermedio, ¿no?, es donde nos jugamos el valor y la legitimidad de estos proyectos. Claro, y creo que en tu libro pones sobre la mesa este debate. No sé, me gustaría que sobre la politización de las prácticas artísticas comunitarias nos puedas decir cómo lo ves, y si crees que esa idea de lo político es algo bueno, entre comillas, para las artes comunitarias. Sí. Bien, apenas, Nicolás, volver a la historia de la cualidad que no hablé, voy a intentar ser muy sintético para os invitar a leer el libro, pero la idea, la cualidad, no se asuste, no es un certificado, un proceso de certificación de cualidad de ningún producto, de ningún servicio, ¿no? No hay que tener miedo de la palabra, ¿eh? Entonces, pero la cualidad de la participación en prácticas artísticas es muy importante para garantirnos una serie de cosas que son extremadamente relevantes para que las personas que no son principalmente, que no es profesional, porque no optó trabajar en estas cosas, ¿no? A no volver a tener una experiencia muy recurrente en nuestra sociedad de falta de eficacia en procesos participativos, que da en una sensación de tanto faz se participa o no, porque la decisión ya está tomada y está siendo manipulado. Entonces, si vamos a hacer lo mismo en la arte, estamos dando nosotros, artistas, técnicos, educativos, sociales, dando un contributo terrible para la fragilidad de la democracia. Y tenemos que tener esta responsabilidad, porque la arte y la cultura es convocada casi como el último reducto para salvar la situación de esta fragilidad. Entonces tenemos que ser muy inteligentes desde este punto de vista. Como existe un espacio para esta acción, pero si lo hacemos de la misma forma como había sido hecho en otros ámbitos, vamos a tener problemas gravísimos de las personas se sentirem a vivenciar una participación ilusoria. Y para esto no es necesario la arte para nada.
Entonces, isso me parece muy importante. Entonces, temos mesmo que entender si estamos a generar procesos de igualdad, garantindo la participación de las personas, desde cosas instrumentales. Las personas más fragilizadas, las personas tienen transporte público para estar en estos proyectos, tienen la hora posible para estar en estos proyectos, tienen niños, tienen con qué quedar los niños o no, es una familia monoparental o no. Estas son cuestiones concretas, instrumentales para participar o no. Es mujer, es hombre, es joven, es mayor, todo esto está aquí. Puede ser el proyecto más interesante del mundo, pero si estas cosas instrumentales no están garantidas, no es posible participar. No es posible intentar sequer iniciar un proceso de esta naturaleza. Hasta otro tipo de cosas, ¿no? Cómo realmente generamos procesos donde tomamos decisiones conjuntas. Y no es que Nicolás tiene una opinión, yo tengo una opinión sobre lo que debe estar en la obra, y vamos a ver quién gana y quién tiene su idea maravillosa en la obra. No es esto que estamos discutiendo. La idea que debe estar en la obra puede ser otra cosa cualquier que no la idea de Nicolás y Hugo. Pero el proceso de confronto entre estas dos ideas puede generar otra idea. Y eso es una práctica extremadamente importante, no apenas para la arte, pero también para la política, para nosotros en cuanto colectivo. Pero, entonces, esto está conectado con tu comentario, cuestión. Entonces, es muy interesante porque estas prácticas son muchas veces totalmente, ellas son, ¿cómo decir en castellano? A ver si consigo, consensuales. Los políticos y la administración les gusta un montón, porque las personas entienden dónde se gastan los sueldos, los presupuestos. Los artistas lo empezaron a gustar más en los últimos tiempos porque entendieron que les daba una visibilidad y una función que podría conter su precariedad constante, nomeadamente laboral, no apenas por esto, pero también por esto. Lo marco educativo social no sabe qué hacer más con la escuela como está hoy. Las políticas sociales convencionales, cómo contestar. Entonces, todas esas personas encontraron en un proyecto su agenda respondida. Entonces, eso es muy inebriante y muy interesante, pero en la misma medida e intensidad, muy peligroso. Porque estamos a colocar una responsabilidad de resolución de problemas sociales en estas prácticas que no puede ser. Entonces, tenemos que hablar de un impacto que es un impacto cultural y artístico y que tiene una idiosincrasia, una especificidad propia. Es un modo de hacer. Y si este impacto es fuerte, entonces la dimensión educativa, social y comunitaria de este trabajo será fuerte también. Pero si nosotros estamos apenas a hacer estas prácticas artísticas para resolver problemas sociales o educativos, sin tener en consideración la especificidad y la cualidad y la relevancia de un trabajo artístico que debe ser aprimorado y de desarrollo estético, entonces probablemente no vamos a tener impactos educativos, ni sociales, ni bla, bla, por ahí fuera. Entonces, eso me parece muy interesante. Entonces, perante esta agenda consensual, ¿cómo podemos intentar aproximar prácticas de democracia representativa con prácticas de democracia directa? Tengo muchas dudas si en Portugal o en España, hablando de sociedades más occidentales, bla, 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 si estamos preparados para una transición abrupta de democracia representativa para participativa. Tengo muchísimas dudas. Daría problemas
porque nosotros no lo sabemos cómo hacer una democracia participativa, una democracia directa. Entonces, desde aquí pienso que podemos también ensayar modelos muy interesantes de conectar estas dos cosas, porque como decía Nicolás, no podemos dejar de reivindicar junto de la administración pública lo dinero que es un dinero público y común y que debe ser distribuido olhando para las desigualdades, ¿no? También. Pero también no podemos hacer un trabajo participativo y comunitario encerrado en pequeños grupos homogéneos en que todas las personas tengan una opinión muy semejante y pienso que todo el mundo es y funciona así. Entonces tenemos que encontrar, muchas veces es importante que estos grupos de arte participativa y comunitaria entendan todo el funcionamiento. Entonces, no podemos hablar apenas de impactos personales y grupales como muchas veces se hace cuando se habla de este tipo de trabajo. Faz muito bem às pessoas, a la autoestima se dice, como si la autoestima fuese un animal que, tipo una kombucha, ¿no? Que nos estamos criando fuera de nuestro organismo y de vez en cuando incrementamos nuestra autoestima y tomamos un poco de kombucha y tal, y va. No. Entonces, ese peligro de una psicologización individualista sobre estos temas es algo que tenemos que discutir, porque muchas veces no hablamos de los impactos institucionales y de los impactos comunitarios de este tipo de trabajo. Entonces, las instituciones que están conectadas, involucradas con este tipo de trabajo, también cambian. Cambian muchas veces en cosas invisibles, en cosas pequeñas, pero cambian. Y a mí me gusta pensar en instituciones públicas no más frágiles, más fuertes y con más capacidad de regular la locura que se tornó nuestra vivencia colectiva. Y quiero instituciones cambiadas, con otras formas de acción. Y estos proyectos tienen también este impacto. Y eso es muy interesante. Y es interesante hablar sobre esto, asumir esto, y lo mismo del punto de vista comunitario. ¿Qué impacto tenemos en las dinámicas comunitarias que generó un trabajo de esta naturaleza y no apenas un trabajo de pacificación social? Tenemos un problema en la comunidad y las prácticas artísticas van a resolver este problema. O entonces tenemos que fortalecer la identidad de nuestro territorio. A ver, que se queda muchas veces en obras y en trabajos fixados en pasado, romantizando el pasado como si todo lo que se pasaba en el pasado fuese genial y no hubiese problemas. Fíjate, en toda la historia de la humanidad, en la comunidad se hizo cosas geniales y cosas terribles. Se quemaron personas en fuego por su religión, por sus características, por ser mujeres, porque eran brujas, ¿no? Y porque eran más emancipadas probablemente en aquel momento. Entonces, es muy peligroso hablamos apenas de lo personal y de lo grupal, porque es una visión, queremos contrariar a esta visión, pero seguimos haciendo la misma cosa, hablando del bienestar personal y de este pequeño grupo. Entonces, lo defiendo mucho grupos heterogéneos, grupos en que las personas se puedan realmente cruzar, y no apenas grupos de jóvenes, y grupos de niños, y grupos de personas mayores, y grupos de personas de barrio, del Barral, de Raval y tal, y tal, y tal. Por favor, las instituciones ya lo hacen, ya lo sectorizan y dividen las personas. En la escuela están los niños. La palabra clave es segregación, ¿no? No puede ser, ¿no? Que no nos demos